Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo y gracias por acompañarnos a las actividades del programa Medicina Crítica y Cuidado Intensivo dentro del proyecto de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Para el día de hoy tenemos una actividad que empezamos a hacer más o menos hace unos 18 meses, creo yo, que es responder algún tipo de preguntas clínicas alrededor de temas que causen dificultad o polémica en el manejo de pacientes. La encargada de llevar a cabo ese tema es la doctora Alejandra Gallo, que es médica anestesióloga y es fellow de primer año de nuestro programa. Ella está haciendo su rotación de trasplantes en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. El tutor de esa rotación es el doctor Oscar Zuluaga y fue el asesor de esta reunión. Él se está recibiendo pues su turno y se conectará más tarde. Como siempre, al final de la presentación de Alejandra, por favor utilicen la herramienta de levantar la mano para sus intervenciones, para sus preguntas, para sus anexos. Hoy seguramente va a haber mucha discusión porque nos acompañan patólogos de los grupos de trasplantes del Hospital San Vicente y de la IPS universitaria. O sea que va a ser una discusión y un debate muy entretenido. Y nos acompañan además exalumnos del programa, profesores del programa de Medicina Crítica, todos los fellows del programa y el grupo de Medicina Interna que cada vez es mucho más grande. Muchas gracias de nuevo. Entonces, Alejandra, adelante, por favor, empieza con tu presentación. Bueno, buenos días para todos. Quiero darle la bienvenida pues como a esta pregunta clínica que nos planteamos con el doctor Zuluaga al inicio de la rotación. La idea de la charla básicamente es plantear como ciertos temas que son controversiales en el manejo de la falla hepática aguda y indicarles pues como cuál es el soporte y cuál es la evidencia que tenemos al respecto. Gran parte de las recomendaciones como tal que voy a hacer a lo largo de la charla están basadas en estas dos guías. La primera, pues que creo que es la que más impacto tiene, son las guías de práctica clínica para el manejo de falla hepática aguda que se publicaron en el Journal de Pathology y que son guías de la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado. Esta es una revista que tiene una calificación Q1, es decir, que es de las revistas que más impacto tiene, y la otra es, aunque no es una revista de tanto impacto, es una revista holandesa, pero sí me parece pues interesante porque las recomendaciones son muy similares en ambas guías. La idea de la charla es hacer una pequeña introducción, hablar de la fisiopatología y básicamente hablar de unos temas que son controversiales, que son básicamente 4 y otras recomendaciones pues generales que sí están como muy sedimentadas en la literatura, que es el manejo de la vía aérea, la hipotermia, la medición de la presión intracraneana de forma invasiva y el uso de técnicas o de terapia de reemplazo renal en estos pacientes. Entonces, para empezar, es importante decir que inicialmente la falla hepática se describió alrededor de 1970 como falla hepática fulminante, pero esta es una de las dificultades pues como con la literatura al respecto porque se ha descrito de muchas formas y eso hace pues como que recopilar la información sea un poco difícil. Se le ha definido como necrosis hepática, hepatitis necrotizante fulminante y tiene pues en general múltiples términos. La definición actual o el término actual que se utiliza es falla hepática aguda y actualmente se define como la pérdida súbita de la función hepática que está limitada a un periodo menor de 26 semanas en pacientes que no tengan enfermedad hepática previa, pero eso tiene unas excepciones que son pacientes que si bien tienen una enfermedad hepática previa, tienen pues un hígado que es funcional, que son los pacientes con enfermedad de Wilson, los pacientes con hepatitis autoinmune o con enfermedades autoinmunes y la reactivación de infecciones crónicas por virus de la hepatitis B. Clásicamente o siempre se ha descrito que esta condición tiene dos presentaciones clínicas que son requisitos sin los cuales no cabe la definición, que son pacientes que están coagulopáticos y encefalopáticos. Y dentro de esto,
los criterios pues como para la definición es que presenten un INR que sea mayor de 1.5 y que tengan cualquier grado de disfunción neurológica y algún grado de encefalopatía de origen hepático. Adicionalmente pueden presentar o se van a presentar con otros síntomas de inestabilidad cardiovascular y lesión renal aguda y una serie de eventos que van a estar pues relacionados a la fisiopatología de la enfermedad, que es importante tener en cuenta que esto es un evento raro, tiene una incidencia de 1 a 6 por cada millón de personas por año y que la supervivencia en los últimos años ha venido mejorando. Esta supervivencia también es independiente de que no se trasplanten los pacientes y actualmente hablamos de una supervivencia que oscila alrededor del 40 al 50%, siendo en los inicios de la enfermedad alrededor del 20%, y además pues obviamente la mejoría de las técnicas y el uso del trasplante hepático como estrategia terapéutica también se ha asociado a la mejoría pues de los cuidados de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Es importante tener en cuenta que partiendo de esos problemas en la definición y adicionalmente de lo raro del evento, la evidencia que tenemos actualmente no es una evidencia claramente sedimentada, la mayoría previene de reportes de casos, de estudios de casos y controles, y son muy pocos los ensayos clínicos que hay al respecto. También tenemos que tener en cuenta que hay una clasificación, que esa clasificación va a estar determinada por el inicio o pues desde cuándo inician los síntomas y la presentación de la encefalopatía, y se clasifica como hiperaguda, aguda o subaguda, dependiendo si es menor a 1 semana, entre 1 y 4 semanas y 4 a 12 semanas. Esto es importante hacer esta clasificación porque esto en parte nos va a determinar el pronóstico, la sobrevida de los pacientes y también nos puede indicar en parte el origen o la etiología de la enfermedad. Cuando miramos pues como cuáles son los orígenes etiológicos, siempre se encuentra que la etiología difiere dependiendo de los países. Entonces en los países de altos ingresos la principal causa son las intoxicaciones asociadas al uso de paracetamol. En Asia la principal fuente son los virus de la hepatitis B y E, y en nuestro medio las principales causas descritas han sido las hepatitis criptogénicas, el virus de la hepatitis B y las hepatitis autoinmunes. Que es importante tener en cuenta, esto fue una recolección pues, de datos, porque a pesar de que no se tienen muchos estudios pues con alta evidencia o con alto soporte de la literatura, sí hay muchos grupos que han recogido, que vienen recogiendo pues información sobre el manejo, los desenlaces de los pacientes, y esto fue un registro que se realizó entre 1998 y el 2019, donde se recolectaron 2.600 pacientes aproximadamente, y ellos encontraron, pues esto fue en Estados Unidos obviamente, que la principal causa con un 46% o responsable de un 46% fue el uso de acetaminofén. Hay un 12% de pacientes que no tienen pues un origen claro de la falla hepática aguda y un 11% que también está asociado a medicamentos diferentes del acetaminofén. Dentro de este grupo es importante saber que los antibióticos responden por el 50% de estas fallas hepáticas agudas y que no necesariamente están asociados con sobredosis o mal uso de los medicamentos, sino por reacciones pues, propias que se pueden presentar o idiosincráticas que se pueden presentar asociadas pues, al consumo de estos. En términos generales podemos decir que el consumo de acetaminofén, los orígenes isquémicos, el virus de la hepatitis B y las causas autoinmunes van a responder por cerca del 80% de las encefalopatías hepáticas. Ahora, cuando nos preguntamos qué es lo que pasa en estos pacientes, pues evidentemente el origen o la fisiopatología va a depender de qué está causando la enfermedad. Pero a lo que todos convergen, o en general, en lo que todos convergen independiente de la fuente, es que
la falla hepática aguda asimila mucho un proceso séptico y lo que sucede es que cuando se presenta esa muerte de células hepáticas o de los hepatocitos, sea porque esté asociada a causas virales, y en ese caso no tendríamos pues como patrones moleculares específicos asociados pues al DNA de los hepatocitos, sino pues asociados a patógenos específicos, o sea PAMPs. Lo que vamos a tener es que estas moléculas específicas van a generar un aumento de la respuesta inmune innata y se van a activar varios grupos celulares de esa respuesta, entre ellos los neutrófilos y los monocitos, aumentando una cascada de citoquinas proinflamatorias que finalmente lo que se van a traducir va a ser en un proceso inflamatorio local en el hígado que va a aumentar la permeabilidad vascular, que va a aumentar la liberación de proteasas, que va a empeorar esa muerte de células hepáticas y que va a llevar a un detrimento de la función del hígado. Y adicionalmente, ese compromiso hepático pues finalmente terminará siendo sistémico, generando pues como compromiso extrahepático y falla de múltiples órganos. Ya en las fases más tardías, como siempre sucede, va a haber una respuesta que trate de modular esa respuesta inflamatoria inicial y lo que se va a entrar es como en un estado de inmunocompromiso que va a favorecer los procesos infecciosos en este grupo de pacientes. Entonces, eso respecto pues como a la patogénesis después de que se produce la noxa inicial, que fue la muerte de los hepatocitos o el estímulo pues secundario a procesos infecciosos, ¿cierto? Pero además, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ese hígado disfuncionante, pues que finalmente, o esta es una pues, de las teorías planteadas para el origen de la encefalopatía, ese hígado disfuncionante va a hacer que se aumente o que haya más concentraciones de amoníaco libres en la sangre, eso sumado al aumento pues, de las proteínas inflamatorias va a aumentar o va a alterar la barrera hematoencefálica y va a favorecer que en la barrera hematoencefálica haya ingreso de ese amoníaco que junto con el glutamato va a producir glutamina. Ese es el proceso normal y las células los astrocitos habitualmente generan glutamina y lo otorgan a las neuronas, pues como para hacer parte de su proceso sináptico y para la producción y liberación en la hendidura sináptica de glutamato. Pero esto pues va a tener un tope, por decirlo de alguna forma, porque se van a bloquear por la cantidad de amoníaco los procesos enzimáticos y adicionalmente ese amoníaco va a tener unos efectos que son deleterios en los procesos metabólicos de las células de los astrocitos. Entonces lo que va a suceder básicamente es que va a bloquear el ciclo de Krebs, bloqueando esta enzima, entonces va a favorecer el aumento o la fuente de energía con un metabolismo anaerobio, produciendo más lactato y finalmente eso va a causar disfunción mitocondrial, alteración pues como de las concentraciones de iones en las células o en los astrocitos y eso va a favorecer que se produzca aumento o edema cerebral y por ende aumento de la presión intracraneal. Entonces, las preguntas que nos planteamos, como les dije, básicamente habían sido 4 y lo que estábamos, o lo primero que me preguntó el doctor Zuluaga es, creo que en parte basado mucho en la experiencia de los casos que han tenido la institución pues como por dificultades o eventos o cosas que suceden, y lo primero es cuando deberíamos intubar los pacientes, porque hay corrientes en los que hacen un abordaje temprano de la vía aérea y hay otros que pues, prefieren hacer pues como un abordaje tardío, que es claro que los pacientes necesitan tener un estado de oxigenación que sea adecuado, pues porque si vamos a tener hipoperfusión tisular, vamos a tener aumento en la producción de lactato y los niveles altos de lactato van a empeorar el pronóstico. Los pacientes pueden hacer fallas ventilatorias que tienen múltiples orígenes, en partes de la alteración del sensorio, pueden hacer eventos de aspiración, pueden tener síndromes o SRAs que sean secundarios y también pueden tener procesos infecciosos asociados que puedan empeorar pues como una adecuada oxigenación.
En cualquier caso, lo que se tiene que tener en cuenta en estos pacientes es que la intubación debería ser un procedimiento que sea seguro, que sea programado, que sea controlado y que no sea pues como un evento emergente, y que las estrategias ventilatorias no van a ser diferentes de los pacientes que habitualmente tenemos en la UCI, con estrategias de ventilación protectoras, con unas metas de CO2 que deben estar entre 30 y 35, y sí evitar los altos niveles de PIB en la medida de las posibilidades, pues porque esto va a disminuir el retorno venoso y puede empeorar el edema o la hipertensión intracraneal. Otra cosa importante es que en los casos en los que el cuadro se prolongue, debería ser claro que podríamos necesitar traqueostomías, pero la idea de realizarlas debería ser cuando sepamos que los pacientes pueden tolerar las hipercapnias que se asocian al procedimiento y que esas hipercapnias no nos van a empeorar el pronóstico neurológico. Entonces, las guías lo que recomiendan en este escenario es realizar o asegurar la vía aérea en los pacientes que tengan encefalopatía grado 3 o grado 4, para disminuir los riesgos de aspiración, esto con un nivel de evidencia 3, con un grado de recomendación 1, que es el grado de recomendación de expertos. Entonces, listo. Si va a ser en este grupo de pacientes, recordemos que los pacientes con encefalopatía grado 3 o grado 4 son los pacientes que están confusos, estuporosos, los grado 3, que tienen comportamientos bizarros, hiperrefléxicos o rígidos. Y obviamente, pues ya los pacientes con un estado profundo de alteración del sensorio también se deberían abordar o manejar de forma segura su vía aérea. Otra cosa muy importante es que, como les mencioné al principio de esta diapositiva, la idea es hacer evaluaciones seriadas, pues evaluaciones que sea un proceso que esté controlado, y eso solo se pueda realizar haciendo exámenes clínicos seriados para ver cómo es la evolución de esa encefalopatía, y si hay un deterioro de los grados iniciales de encefalopatía, pues poder proceder de una forma adecuada y programada. La segunda pregunta que nos planteamos es si en este grupo de pacientes se debería hacer una medición invasiva de la hipertensión intracraneana. Entonces, recordemos que estos pacientes van a tener sí o sí encefalopatía hepática como una de las principales manifestaciones, y que esa encefalopatía puede implicar un espectro muy amplio, desde pequeñas variaciones en el comportamiento hasta deterioros profundos pues, del estado de conciencia. El diagnóstico es básicamente clínico, pero siempre va a requerir la exclusión de otras condiciones que puedan similar esos estados, como los eventos isquémicos, las encefalitis. Todos esos procesos hay que descartarlos. La frecuencia de la hipertensión intracraneana en los grupos de pacientes es inferior al 30%, y va a depender, ese riesgo de edema cerebral va a depender de qué tan rápido se instauren los síntomas, pero eso va a ser mucho más frecuente en las causas hiperagudas o en las fallas hepáticas que sean hiperagudas, y en la velocidad de los síntomas. Por ende, se ha clasificado o se ha determinado que estos pacientes son pacientes que tienen riesgo y que siempre se deberían considerar hacer manejos proactivos con tal de disminuir esa hipertensión intracraneana y disminuir las muertes encefálicas. Como ya les había mencionado, la idea es hacer exámenes clínicos que sean frecuentes, tener en cuenta que los pacientes que tengan encefalopatía grado 3 y grado 4 se relacionan con escalas de coma de Glasgow que están entre o que son por debajo de 10 habitualmente. De esos pacientes con encefalopatía grado 3 y grado 4, un tercio va a desarrollar la hipertensión intracraneana, y otros factores de riesgo que se han asociado son los pacientes más jóvenes, los pacientes que desarrollen síndromes hepatorrenales, los casos hiperagudos que tengan soporte vasopresor o inotrópico, y adicionalmente los que tengan niveles de amonio por encima de 150 a 200. Han descrito pues dos mecanismos para ese desarrollo de hipertensión intracraneana. Uno es el que ya les comenté, que es el mecanismo o la hipótesis del amonio y la glutamina, y la otra es la hipótesis del hígado tóxico, que es básicamente la cantidad de sustancias proinflamatorias que van a alterar la barrera hematoencefálica, produciendo un edema vasogénico. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es que, o una de las cosas que se ha planteado, es que en realidad hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana es difícil,
en términos de que el examen clínico no es muy sensible para el diagnóstico y que el uso de imágenes se consideran relativamente insensibles, teniendo en cuenta lo siguiente, pues cuando ya hay cambios inflamatorios graves, es porque ya hay signos de herniación, entonces pues es posible que en ese momento pues ya sean momentos tardíos, pues sobre todo en términos de desenlaces neurológicos. Lo otro es que movilizar a estos pacientes puede hacer aumentos de las presiones intracraneanas. Entonces, pues eso ha sido pues como otra de las condiciones por las cuales en general las tomografías se reservan para descartar eventos de sangrado. Entonces, partiendo pues como de todas estas cosas, esa fue una de las preguntas que nos hicimos. Pues listo, si es tan importante saber cómo están, ¿cuál es el problema de hacer monitoría invasiva? Pues entonces, evidentemente ese va a ser el gol estándar para medir la presión intracraneana, ¿cierto? La monitoría invasiva. Pero sabemos que aún en pacientes sin ninguna condición y sin las condiciones pues, propias de la falla hepática aguda, es un procedimiento que no está libre de presentar complicaciones. Y en los pacientes con falla hepática aguda, la complicación pues, que más se teme siempre va a ser el riesgo inherente de sangrado, que va a aumentar siempre la morbilidad y la mortalidad. El uso de ese tipo de monitoría es materia de debate hasta el momento porque se ha visto, pues, o siempre requiere, primero, que sean pacientes de alto riesgo y segundo, que sean centros con experiencia neuroquirúrgica en este grupo de pacientes. También se ha planteado el uso de técnicas no invasivas para la monitoría, pero todos sabemos pues, que tanto el Doppler como la medición de la vaina del nervio óptico pues, son medidas que son operador dependiente, que son complejas, que requieren una curva de aprendizaje y que entre un observador y otro va a haber una variabilidad grande, entonces eso puede hacer difícil el seguimiento de los pacientes. Y que otra de las cosas que se ha planteado es que esta monitoría invasiva pues, nos va a permitir obtener o tener unas metas de manejo que deberían ser pues, unas presiones de perfusión cerebral que sean superiores a 50-60 y una presión intracraneana que sea entre 20 y 25. Entonces, cuando buscamos qué evidencia hay al respecto, lo primero que encontramos era que pues los estudios en general son estudios viejos. Este fue un artículo de los primeros que encontré, que fue publicado en Lancet en el 93, y en realidad era una encuesta que realizaron a los centros de trasplante hepático, tanto de adultos como de niños, en Estados Unidos. Lo que ellos hicieron en la encuesta fue preguntar en esos centros, pues si utilizaban la monitoría de la presión intracraneana, qué tipo de transductores usaban y qué complicaciones tenían. Lo que ellos encontraron, pues en total, fue que en un periodo de tiempo o la respuesta fue que en 260 pacientes aproximadamente, que correspondían al 59% de los pacientes que tenían en esos centros, utilizaban monitorías de la presión intracraneana. Que el catéter que más utilizaban eran los catéteres epidurales y que si bien tenían pues como complicaciones, estas complicaciones eran alrededor de 8% de hemorragias, que todavía se corresponde más o menos con los episodios de sangrado que se encuentran en los pacientes, y una tasa de infecciones del 5%. El problema era que las tasas de hemorragias, alrededor del 80% de esas hemorragias que presentaron eran hemorragias graves, con desenlaces pues, catastróficos para los pacientes, evidentemente. Este segundo estudio fue publicado en Liver Transplantation en el 2005. Y eso fue un estudio prospectivo donde recolectaron pacientes en un periodo de 6 años, desde el 98 hasta el 2004. ¿Qué encontraron ellos? Ellos lograron recolectar 704 pacientes y de esos 704 pacientes, en aproximadamente 330 encontraron que había encefalopatía grado 3 y grado 4, y a esos alrededor de 280 pacientes les hicieron monitoría de la presión intracraneana. ¿Qué encontraron ellos? También unas tasas de hemorragias asociadas al procedimiento que eran alrededor del 10%, con la peculiaridad que la mitad de esos hallazgos fueron hallazgos incidentales porque se realizaban tomografías por otra razón.
Y finalmente, pues este último estudio es un estudio más reciente que se publicó en el 2014 en Critical Care Medicine, y este fue un estudio de cohorte retrospectivo. En este estudio lo que ellos hicieron fue evaluar los desenlaces clínicos, pues si el uso de la monitoría de la presión intracraneana mejoraba los desenlaces clínicos de los pacientes. Lo que ellos evaluaron, pues también los criterios de inclusión eran que fueran pacientes con encefalopatía grado 3 y grado 4, y obtuvieron 140 pacientes en el grupo de monitoría invasiva de la presión intracraneana y 480 como grupos de control. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que más se monitorizaban eran pacientes que eran más jóvenes, que eran pacientes que además de ser más jóvenes estaban o tenían más comorbilidades o complicaciones asociadas, porque eran pacientes que tenían más tasa de reemplazo renal, comparando 52% versus 38%, y que de esos pacientes que se hacía monitoría, en efecto el 50% sí tenían aumento de la presión intracraneana, y de esos que sí tenían aumento de la presión intracraneana, la tasa de mortalidad era alrededor del 50%. El cuento, o pues para terminar como respecto a este estudio, es que cuando comparaban los desenlaces en términos de mortalidad de los grupos en los que se hacía monitoría versus los grupos en los que no, las tasas de mortalidad eran muy similares en ambos grupos, sin que fuera estadísticamente significativo. En el grupo de monitoría la mortalidad era de 33% versus el grupo en el que no fue de 38%, y las tasas de hemorragia fueron alrededor del 7%. Entonces, partiendo pues como de esta información que logramos recolectar, es claro que hay unas dudas grandes sobre los desenlaces o sobre que mejore el uso de la monitoría de la presión intracraneana, los desenlaces. Pero lo que sí podíamos obtener con ese uso de monitoría de presión intracraneana claramente es orientar sobre qué pacientes no se deberían trasplantar, porque recordemos que los pacientes que tengan presiones intracraneanas que sean superiores a 40 de forma sostenida y que tengan presiones de perfusión cerebral que sean inferiores a 50, son pacientes con mal pronóstico, y en ellos el trasplante está contraindicado. Entonces esta podría ser una de las opciones a tener en cuenta en esos pacientes que dudamos que tengan buen pronóstico. Y la recomendación, de acuerdo a las guías, es que se debería considerar en grupos selectos de pacientes con encefalopatía grado 3 o grado 4 que estén intubados, ventilados y con alto riesgo de hipertensión endocrinal, o sea, los grupos de pacientes que ya les había mencionado. El otro tópico que planteamos fue el uso de hipotermia terapéutica. Entonces, recordemos que en este grupo de pacientes, pues la experiencia o de los posibles beneficios de la hipotermia terapéutica se han planteado partiendo de otros grupos de poblaciones, por ejemplo, los pacientes post-RCP, los pacientes con encefalopatías hipóxico-isquémicas y los pacientes con trauma encefalocraneano. Va a depender obviamente su uso, dependiendo del tipo de paciente, y los desenlaces también dependen de cómo se implemente la técnica. ¿De dónde salió esto? En 1950, el doctor Bigelow, que era un cirujano cardiovascular, que también fue uno de los primeros introductores de los marcapasos, inició estudios de hipotermia en los pacientes con cirugía cardíaca a corazón abierto, pues, por decirlo de alguna forma. Ese fue como el inicio de estos estudios bajo el planteamiento, pues, que se deberían disminuir pues como las complicaciones. Ahorita, en lo que se ha encontrado en los grupos de pacientes con falla hepática aguda, es que se ha hecho en pacientes con presiones intracraneanas, con hipertensión intracraneana, que no responde al manejo o que tengan trasplante hepático que sea emergente. Los principios bajo los cuales se ha postulado es que el uso de hipotermia va a disminuir el metabolismo cerebral, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, va a retrasar la progresión de la encefalopatía y el desarrollo del edema cerebral, y esto bajo estos efectos en los que reduce los niveles de amonio, que se ha encontrado que reduce los niveles de amonio, reduce el consumo o el metabolismo de la glucosa, mejora el equilibrio osmótico, disminuye también la activación de la microglia, entonces por ende menos procesos inflamatorios a nivel pues, del encéfalo, y disminuye el estrés oxidativo.
Pero también sabemos que a pesar de esos potenciales beneficios, no es un procedimiento que esté exento de sangrado. Y si vemos estos, que esté exento de riesgos, perdón, y si vemos estos riesgos, son los mismos riesgos que ya están aumentados en los pacientes con falla hepática aguda. Entonces eso es pues como lo que ha hecho cuestionar el beneficio de esta condición. Entonces, la recomendación actual de las guías es que la hipotermia leve, es decir, entre 35 grados centígrados, pues alrededor de 35, podría ser considerada solamente los pacientes con hipertensión intracraneana que no esté controlada y solamente cuando a través de ayudas diagnósticas podamos encontrar que una de las causas es el desarrollo de hiperemia cerebral. Es pues como la única. Buscando evidencia o soporte pues de evidencia a este respecto, fue difícil pues encontrar, esto fue por ejemplo un ensayo clínico que fue, pues que se inició, que se empezó, o que debía empezar en 2008, pero pues hasta 2014 no había, fue como la última actualización y de ahí hasta el momento no tenemos pues como nada. Y fue otro estudio en el que lo que querían mirar, pues, en el que recolectaron 43 pacientes que fueron aleatorizados a tener pues hipotermia y tuvieron dos grupos, un grupo de 34 grados centígrados y otro grupo de 36 grados centígrados, eso durante 72 horas. Y lo que ellos querían ver como desenlace primario eran pues los efectos en la presión intracraneana y ver si tenía efectos en los pacientes que tenían presiones intracraneanas que fueran mayores a 25. Ya como desenlace secundario, sobre todo pues se fijaron en la incidencia de muerte. ¿Qué encontraron ellos? Que no había diferencias entre un grupo u otro respecto a cambios en la presión intracraneana. Y adicional a eso, las tasas de mortalidad eran muy similares en ambos grupos, 41 versus 46%. Concluyendo finalmente que la hipotermia no confiere pues como efectos terapéuticos o beneficios terapéuticos en los pacientes con falla hepática aguda. ¿Cuál es el problema grande de este tipo de estudios? Pues que finalmente el número de pacientes es pequeño para poder dar conclusiones pues que sean acertadas basadas pues como en la evidencia. Ahora, respecto a la estrategia de sedación, también fue otra de las preguntas planteadas, pues porque uno de los casos clínicos estaba un paciente que estaba en lista de trasplante, que estaba bajo sedación con benzodiazepinas, tenían el órgano, pero el paciente hizo cambios pupilares y no sabían si trasplantarlo o no, bajo la premisa de pues tiene cambios pupilares, ¿será que tiene algún pronóstico neurológico? Entonces pidieron evaluación por neurología y neurología dijo que había que esperar 24 horas después de suspender la sedación para poder hacer un adecuado diagnóstico neurológico con un hígado que ya estaba disponible para ese paciente. Entonces, hay cosas que tenemos claras y que ya sabemos. Que los pacientes con hepatopatías son más sensibles a los efectos sedantes de las benzodiazepinas y que de hecho pueden empeorar la encefalopatía y que también en este grupo de pacientes se ve alterada la depuración en la vida media de estos medicamentos por el tipo de metabolismo. Lo otro que sabemos es que en general los opioides tienen una tasa de extracción hepática alta y que en este grupo de pacientes el metabolismo se ve disminuido claramente. Otra cosa que sabemos es que dentro del grupo de los relajantes neuromusculares el cisatracurio es uno de los de elección porque no va a depender de metabolismo hepático ni de metabolismo renal. Y otra cosa llamativa que encontré, aunque sin mucho soporte claramente, es que la ketamina se ha utilizado en infusiones, obviamente a dosis más bajas, porque la meta es manejo de dolor en pacientes con cirrosis, sin que presente pues como alteraciones en el metabolismo, y que también pues uno de los temores grandes que tenemos con el uso de ketamina es la posibilidad del aumento de la presión intracraneana, pero hay estudios donde se muestra que en pacientes con TEC no impactan los desenlaces neurológicos. A pesar pues como de todo esto, entonces decimos, listo, ¿cuál es el mejor medicamento? Entonces, después de mucho buscar, me encontré pues
siempre pensamos, y de hecho en los artículos de revisión dicen como utilice propofol, pero una de las cosas que yo me preguntaba es como, venga, cuando uno lee la farmacocinética del propofol, siempre es, esto tiene metabolismo hepático, entonces si tiene metabolismo hepático, ¿cómo vamos a utilizar propofol? Fue una de las cosas pues que me planteé mucho. Y recordemos pues que es un medicamento que tiene alto volumen de distribución y que tiene un clearance alto que permite un despertar rápido. Ya sabemos que tiene metabolismo hepático, que tiene también excreción renal, excreción a través de heces en el tracto gastrointestinal y que un pequeño porcentaje también se elimina sin cambios y que además de todo lo anterior, pues en el contexto que tenemos, tiene unas ventajas que es que disminuye la tasa de consumo metabólico, disminuye la presión intracraneana, potencia los efectos GABA, mantiene la reactividad cerebral al CO2 o a los niveles de CO2 y que también disminuye la respuesta de los receptores de NMDA, ¿cierto? Estudios pequeños en pacientes cirróticos no muestran diferencias significativas. Sí muestran diferencias en los niveles sanguíneos de propofol, pero no muestran diferencias que sean clínicamente significativas en los tiempos de despertar en grupos de pacientes cirróticos. También cuando se utiliza en procesos de sedación, sobre todo para procesos, pues igual son bolos únicos, pero para pacientes de sedación, tampoco muestran que empeore por lo menos la encefalopatía, pero sí hay unos problemas y es que se han descrito casos de falla hepática asociadas al uso de propofol y que también en infusiones que sean mayores a 4 miligramos por kilo de forma continua, superior a 4 horas, esos pacientes pueden tener este síndrome de infusión de propofol. Entonces, respondiéndome la pregunta, lo que encontré después de mucho buscar era que se ha planteado que el propofol debe tener alguna fuente de metabolismo que sea extrahepático, porque cuando en pacientes sanos evalúan las concentraciones plasmáticas y el clearance del propofol, se dan cuenta que no corresponde al flujo metabólico hepático. Entonces, por eso se ha planteado que tiene que haber fuentes extrahepáticas, pues que hasta el momento desconocemos. El segundo medicamento o el otro medicamento que deberíamos considerar para sedación es el uso del remifentanil. Este medicamento ya sabemos que tiene un inicio de acción que es rápido, que tiene un efecto o una vida media que es muy corta, que el metabolismo se hace a través de esterasas plasmáticas y que es sensible al contexto y que en promedio pues su vida media es alrededor de 3 minutos. No requiere ajuste de dosis en pacientes con hepatopatía, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el uso de este medicamento en ese grupo de pacientes o sea, esos pacientes son más sensibles a presentar depresión respiratoria. Que hay que tener en cuenta y que puede ser un problema es esto, el síndrome de abstinencia, que se ve o que se ha descrito cuando pues en estudios en los que se ha comparado el uso de remifentanil versus fentanil en pacientes para extubaciones tempranas, en pacientes de cirugía cardíaca. Lo que han encontrado es que no hay diferencias pues como en los despertares de los pacientes, que tampoco hay diferencias en los niveles de sedación, que la recuperación es muy similar, pues sin diferencias que sean estadísticamente significativas, pero que los pacientes con remifentanil siempre experimentan dolor y esto es algo que se ve en todos los grupos de pacientes porque estos pacientes hacen una regulación a la baja de los opioides endógenos de forma muy importante, entonces esto podría generar un problema, pero es una buena estrategia para el grupo de pacientes con falla hepática aguda. Finalmente, la última pregunta que nos planteamos o la última pregunta que encontramos fue esta, porque después de leer bastante encontramos pues varias cosas en general. Sabemos que la lesión renal aguda va a complicar el 70% de los pacientes que tengan falla hepática aguda y de ese grupo de pacientes el 30% va a requerir terapia de reemplazo renal. Pues la etiología puede ser funcional o por necrosis tubular y hay pues medicamentos que están más asociados a que se presente esa necrosis. Pero cuando leía los temas siempre encontraba pues este tipo de frases, este tipo de afirmaciones. Una era que el inicio de la terapia de reemplazo renal temprana con filtración venovenosa debería ser considerada en los pacientes que estuvieran con oliguria, sobrecargados e hiperamonemia, y independiente pues de los niveles de creatinina, o sea que se debería iniciar prontamente independiente de esos niveles en este grupo de pacientes.
Y también se ha encontrado pues como que, o se ha planteado que la mejor alternativa en los pacientes con falla hepática aguda debería ser la terapia de reemplazo renal continuo, independiente de los temores pues que siempre vamos a presentar de que tengan más coagulopatía. Esta pregunta básicamente, pues lo que surgió de ahí era como, venga, si esto funciona para la hiperamonemia, pues entonces, pues, ¿por qué no se usa? Y básicamente, recordemos que el amoníaco es una sustancia que tiene un bajo peso molecular, que tiene bajo número de proteínas, que es soluble, entonces es una molécula susceptible de remoción por las estrategias que ya tenemos, pero a pesar de eso no existen guías o no existen pues como recomendaciones fuertes sobre el uso de terapia de reemplazo renal continuo, y que hay datos que son limitados o que los datos que hay en este momento son limitados respecto a la efectividad. Entonces, buscando pues un poco a este respecto, encontré estos dos artículos. El primero fue un artículo que se publicó en Hepatology en el 2018. Eso fue un estudio de cohorte entre 1998 y el 2016, perdón. Y lo que ellos querían evaluar, pues como fin primario, eran los niveles de amonio y la relación pues y la encefalopatía hepática y la tasa libre de sobrevida de trasplante en los pacientes que tenían pues como terapia de reemplazo renal. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes con encefalopatías grado 3 y grado 4 evidentemente se correlacionaban con niveles de amonio que eran más altos. También eran pacientes que obviamente tenían niveles de mortalidad más elevadas por todas las causas, pero cuando evaluaron en ese grupo de pacientes pues a los que le hicieron seguimiento, ellos encontraron que más o menos el 35% de los pacientes tenían terapia de reemplazo renal, 18 era intermitente, y 18 era continua y 17 era intermitente, y el resto de pacientes no tenía pues terapia de reemplazo renal. Pero en el grupo de los de terapia de reemplazo renal intermitente había un descenso progresivo que era marcado en los niveles de amonio, siendo pues alrededor del 38% del nivel basal comparado con los de intermitente, que era el 23%, con diferencias estadísticamente significativas. Y adicional a eso, ellos encontraron que en los grupos de terapia de reemplazo renal, la mortalidad a 21 días en los pacientes que no se trasplantaba era menor, y en cambio en los pacientes que utilizaban terapia de reemplazo renal de forma intermitente, tenían una mortalidad que estaba aumentada. Este otro estudio fue un estudio retrospectivo donde recolectaron 54 pacientes, y en ese estudio lo que ellos querían mirar era qué tantos de los pacientes pues, que tenían encefalopatía tenían hiperamonemia y tenían o utilizaban terapia de reemplazo renal, y pues qué tan frecuente o qué tanto impactaba en la disminución de los niveles de amonio. Ellos lo que encontraron finalmente era que independiente de la técnica de reemplazo renal fuera continuo, pues que terapia de reemplazo renal continua, pues independiente del tipo, lo que ellos planteaban era que la disminución de los niveles de amonio era una disminución progresiva y que estaba relacionada al tiempo de duración de la terapia de reemplazo renal. Entonces, la recomendación es que la terapia de reemplazo renal continua se debería preferir sobre la intermitente, con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación 1 por expertos. En cuanto a si sirve o no para disminuir los niveles de amonio, pues evidentemente faltan muchos más estudios, pero podría ser una estrategia o una base de estudios a realizar y una estrategia terapéutica pues a considerar. Finalmente, esto ya no tiene pues como tanta discusión, pero quería pues plantearles estos tres enunciados, que es que los antibióticos profilácticos en los pacientes con falla hepática aguda no disminuyen las tasas de infecciones. Sí deberíamos tener cultivos rutinarios, aun cuando no sospechemos infección, y se podrían considerar los antibióticos profilácticos en los pacientes que estén esperando trasplante. La profilaxis anticonvulsiva tampoco se recomienda, solamente en caso de que se evidencien convulsiones se debería utilizar. Y finalmente, las anormalidades de la coagulación solamente se deben corregir en casos de que hayan sangrados que sean clínicamente significativos. Y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien,
Alejandra, muy bien, felicitaciones, fantástica revisión. Bueno, entonces, para de ahora en adelante, los que quieren intervenir, por favor, utilicen la herramienta de levantar la mano o a través del chat. Los que vayan a intervenir, hay una recomendación pues universal ya de prender las cámaras. Si ustedes pueden, por favor, intervengan con sus cámaras prendidas. No sé si el doctor Oscar Zuluaga quiere arrancar su intervención después de la presentación de Alejandra. Adelante, Oscar. Horacio, no. Alejandra, muchas gracias. Una excelente, amena revisión. Yo quisiera, en aras del tiempo, que los hepatólogos que nos acompañan, está el doctor Luis Toro, quisiera darle la palabra a él para que, como en aras del tiempo, tengamos un punto de vista de los hepatólogos en todos estos temas. Doctor Luis Toro, bienvenido. Buenos días para todos. Primero que todo, pues darle las gracias a Alejandra, me pareció una excelente presentación. Son como los temas más puntuales donde que tenemos nosotros controversia en los pacientes con falla hepática aguda. Lo primero es decir que en este escenario lo que necesitamos es un diagnóstico precoz. La idea es que el paciente que entre con alteración de la función hepática, encefalopatía, siempre pensar que tiene una falla hepática, aunque como decía la doctora, la incidencia está en baja, siempre pues tener en mente eso. Segundo, tratar de que esos pacientes estén en una IPS que pueda contar con la posibilidad de trasplante. Son pacientes que se deterioran rápidamente y que en muchas oportunidades el trasplante es la única opción de vida de ellos. Tercero, realizar una adecuada estratificación de esos pacientes. Recuerden que tenemos varios scores que podemos utilizar. El que más utilizamos nosotros son el del King College, pero en algunas otras instituciones utilizan el score de Kichi o utilizan el MEL. Nosotros, como le digo, siempre utilizamos el King College. Y dentro de lo que hablaba la doctora, me parece que de los puntos más importantes es el monitoreo de PIC. Si bien hay muchas controversias en a quién ponerle y a quién no ponerle PIC, es fundamental decir también que si bien esto no mejora la sobrevida de nuestros pacientes, sí asegura que el paciente tenga como un seguimiento más estrecho sobre las metas de presión intracraneana, y para nosotros, en las instituciones trasplantadoras, en aquellos pacientes, sobre todo grado 3 o grado 4, que son los que se deben considerar con encefalopatía grado 3 o grado 4, que son los que se deben considerar en implantarle el PIC, nos ayuda mucho para definir sobre en qué paciente o no tienen el trasplante es fútil. La doctora lo dijo muy claramente, pacientes con un PIC mayor de 40 y una presión de perfusión cerebral menor de 50 sostenida por más de 2 horas. Eso ya es una contraindicación absoluta para pensar en un trasplante. Y en cuanto a la intubación, también completamente de acuerdo, pacientes con encefalopatía grado 1 y grado 2, no hay necesidad de intubarlos, es importante el seguimiento para mirar cómo evoluciona su estado neurológico, pero también es importante decir que esos pacientes deberían estar como un poquitico aislados, tratar de evitar estímulos innecesarios, estímulos que aumenten la presión o que puedan aumentar la hipertensión endocraneana. Y todo paciente con encefalopatía grado 3 o grado 4 sí debería estar intubado y con sedación profunda para mejorar la perfusión cerebral. Vuelvo y le repito, doctora, mil gracias pues, por la presentación, muy completa. Luis, una pregunta sobre las terapias de reemplazo renal continuo, independiente que el paciente esté en falla renal o no esté en falla renal, simplemente como mecanismo de barrer el amonio, ¿qué piensan ustedes? Pues, profe, si uno pensaría en barrera del amonio, tal vez pensaría más en diálisis hepáticas tipo MARS, ¿cierto? Tampoco han demostrado que aumente la sobrevida de los pacientes. Es mucho mejor las terapias, cuando uno está hablando de terapia renal, es mucho mejor la terapia renal continua que las intermitentes. Lo que nos ayuda es como a barrer algunas citoquinas y a disminuir posiblemente los niveles de amonio, y eso nos va a ayudar a que el paciente esté un poco más estable desde el punto de vista hemodinámico, pero de resto de mortalidad no impactan en nada. Listo, muchas gracias. La doctora Elizabeth había levantado la mano, después el doctor Mateo, no sé, aquí alcanzo a ver esas personas. Doctora Elizabeth.
Hola, buenos días. No, iba a completar algo, pues, o prácticamente lo que había dicho Luis Guillermo, y es que las terapias de reemplazo realmente hemos utilizado como el Marzo, el Prometheus, es más en pacientes que están en puente para un trasplante, porque no impactan en la mortalidad, lo que le dan es tiempo al paciente para tener como una estabilidad en parámetros hemodinámicos y en parámetros de funcionalidad mientras sale el trasplante, pero realmente que uno les haya impactado en la mortalidad, ellos no impactan en la mortalidad. Por eso es mejor no, pues, no utilizarlos de entrada en todos los pacientes. Muchas gracias. Doctor Mateo. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones por la charla. Una pregunta con respecto, pues, como a la evidencia del uso del N-acetilcisteína en los pacientes no acetaminofén y de pronto los doctores hepatólogos que también nos puedan ayudar. Pues desde la parte de urgencias, probablemente ya como medidas desesperadas o como medidas que de pronto no han tenido tanta evidencia en estos pacientes, no intoxicación por acetaminofén. ¿Podríamos considerarlo o lo podríamos utilizar? Doctor, lo que yo revisé respecto al tema era que no, pues que de hecho era una recomendación que se podía utilizar, pues sobre todo teniendo pues como en cuenta las potenciales bondades de la N-acetilcisteína y los pocos eventos adversos pues como relacionados al uso. Lo que sí planteaban era que se debía utilizar pues independiente de que no fuera acetaminofén el origen de la falla hepática aguda de forma temprana como para poder ver un impacto. Eso fue algo pues de lo que alcancé a revisar, pero no sé si los doctores, si los hepatólogos y la doctora Elizabeth o el doctor Toro tengan pues como algún otro concepto. No, la verdad es que el único en el que ha mostrado impacto es en la falla hepática aguda por acetaminofén. Lo que se ha visto es, por ejemplo, cuando es falla hepática aguda por etiología autoinmune, uno les puede dar el chance a los pacientes poniéndoles algo de esteroides en esos días mientras sale el trasplante, no sale el trasplante, como medida terapéutica. Algunos pacientes responden al uso de esteroides en ese momento. Lo mismo cuando la etiología es por infecciones virales. La idea es que uno les empiece el antiviral, sea entecavir o tenofovir, porque hay pacientes que con el inicio del antiviral pueden incluso revertir la falla hepática, pero realmente la única indicación de usar N-acetilcisteína es en los pacientes con falla hepática aguda por acetaminofén. Profe, pues la idea de la N-acetilcisteína sí es muy claro pues en el evento de acetaminofén, toxicidad por acetaminofén. Hay algún estudio que habla del uso de N-acetilcisteína en pacientes con falla hepática de etiología no filiada, donde en aquellos pacientes con encefalopatía grado 1, grado 2, se ve algún impacto en la mortalidad. De resto, pues en los otros escenarios no tendría mayor fuerza, pues, utilizarla. Solamente en esos dos pacientes con falla hepática de etiología criptogénica en sus primeros estadios y los pacientes con falla hepática acetaminofén. Muchas gracias. Doctor Horacio, no sé si quieren, yo creo que en aras del tiempo. Digamos que tenemos unos minuticos más, Oscar, si quieres le damos paso a las personas que quieran opinar, no, pero no hay nadie con la mano levantada. Oscar, ahí está el doctor Jorge Andrés, levantó la mano. Doctor Giraldo, adelante. Hola, profe, muchas gracias. Doctora Alejandra, gracias por la presentación muy ilustrativa, muy bien montada. Pregunta, nosotros en urgencias con frecuencia recibimos estos pacientes y se agitan en el contexto de encefalopatía grado 2 usualmente o grado 3 y es menester controlar este estado de agitación. Con frecuencia veo uno que utilizan benzodiazepinas como primera opción, pero ¿cuál sería la recomendación en este caso? Porque las benzodiazepinas pueden exacerbar o empeorar incluso pues esa falla hepática o estar en detrimento de la condición neurológica. ¿Qué nos recomienda a los médicos de urgencias que estamos por acá? Doctor, pues teniendo en cuenta la revisión que yo hice, uno puede utilizar Propofol a dosis de sedación, pues que no afecten o que no alteren el drive respiratorio y que sí pueden utilizar pues como un control o puedan generar un control pues de esos eventos. Obviamente sería para el evento agudo,
Creo que esa podría ser pues como una de las estrategias a utilizar, teniendo en cuenta pues las bondades que describí. Lo que pasa es que habitualmente, digamos que en escenarios por fuera de anestesia, no es pues muy utilizado como con estas indicaciones y no es muy utilizado en forma de infusión, pero podría ser pues como una estrategia. Obviamente eso se lo digo pues basado en mi experiencia, no en este grupo de pacientes, sino en otro grupo de pacientes claramente, pero considero pues que se podría utilizar como estrategia de sedación y para abortar esas crisis a dosis claramente pues más bajas que las que habitualmente utilizamos para inducción. Perfecto, muchas gracias. Y la otra opción que usualmente manejamos es el haloperidol. Podría tener buen uso, creo que también y en el contexto de urgencias y no va en detrimento pues como de la condición clínica del paciente. Sí, de acuerdo, doctor. No, y recordar que estos pacientes, lo más pronto posible, llevarlos a la unidad de cuidado intensivo, donde podamos, pues, si el paciente necesita una sedación más digamos, profunda, tener la disponibilidad de todo el personal. En los centros, en los servicios de urgencias, pues obviamente es mucho más difícil de iniciar el manejo de estos pacientes. Gracias, profe. Oscar, le damos la última palabra al doctor, hay las últimas dos intervenciones al doctor Isaac Bosa y luego al doctor Eric, ¿sí? ¿Te parece? Claro que sí, bienvenidos. Vale. Doctor Eric, buenos días. Buenos días, muy corto. Segundo, felicitaciones doctora, muy buena revisión. Eric, mejora un poquito el micrófono porque no se te escucha nada. Buenos días, doctora, felicitaciones, muy buena revisión. Según todo esto, entonces, ¿debemos poner más presión intracraniana para descartar a algunos pacientes? Pues doctor, de hecho esa fue como una de las indicaciones claras o una de las lecturas que hacía frecuentemente. Se debería considerar en los pacientes en los que usted tiene duda de los desenlaces neurológicos para descartarlos para trasplante hepático. Entonces creo que en ese grupo de pacientes sí se podría claramente pues tener un beneficio, pues porque nos va a hablar sobre todo de pronóstico. Claramente eso no nos va a impactar en los desenlaces de los pacientes con monitoreo de la presión intracraneana se intervienen más, se les hace más procedimientos terapéuticos para hacer un mejor control, pero eso no impacta en los desenlaces. Entonces, para seleccionar mejor los pacientes que sean candidatos a trasplante, creo que sí podría ser pues una alternativa cumpliendo pues los criterios que se habían establecido a lo largo de la presentación. Un complemento, doctor Eric, buenos días y a todos, pues ya con la revisión que hicimos, creo que fue hace 15 días de monitoreo de la presión intracraneana en diferentes escenarios, pues yo creo que se abre un abanico de otra vez volver como perderle miedo al monitoreo de la presión intracraneana. Obviamente estos pacientes por su coagulopatía pues se vuelven un escenario más complejo, pero tenemos las herramientas para corregir la coagulopatía. Pienso yo que sí es el momento de pronto de empezar a medir, hacer unas mediciones más tempranas de la presión intracraneana en este grupo de pacientes. Doctor Toro. Nosotros en la institución por protocolo en pacientes con falla hepática aguda con una encefalopatía grado 3 o grado 4 estamos implantando PIC. Lo que sí podemos decir es que esos pacientes que están tan comprometidos, poder definir si se pueden llevar a trasplante o no, sobre todo por los resultados neurológicos posteriores al trasplante, es complejo. Y la posibilidad de tener este tipo de monitoreo y poder definir con la presión, con el monitoreo de la presión, si el paciente es candidato o no a continuar en el proceso de trasplante, para nosotros es fundamental. El doctor Oscar puede dar fe de eso. Hemos tenido ya 2 o 3 pacientes que hemos parado en este proceso por la futilidad del trasplante. Sí, realmente yo pienso que estábamos como en una deuda con el monitoreo de la presión intracraneana y yo creo que ahora con todo lo que estamos viendo, pues como es el momento de perderle un poquito de miedo, pensar que sí sirve. Y obvio, vuelvo y repito, en estos pacientes el gran problema es la coagulopatía. Ya vimos las complicaciones, 10% sangrado intracerebral, pero
pero escogiendo bien el paciente y corrigiendo esa coagulopatía es una medida muy buena en la unidad de cuidado intensivo. Excelente, bueno, muy bien. Muchísimas gracias pues de nuevo a Elizabeth, a Luis Guillermo, a Aleja, felicitaciones por su excelente presentación, y a Oscar, muchísimas gracias por la complementación, el acompañamiento y la escogencia del caso que estuvo, del tema que estuvo fenomenal, muy de actualidad y nos trajo mucha claridad para muchos asuntos. Muchísimas gracias, Osquita. Qué bueno de nuevo tenerte otra vez en las actividades académicas del programa. No, a ustedes, a todos muchas gracias, de verdad. Para todos, muchas gracias otra vez por acompañarnos. No se les olvide que al final del mes tenemos invitado especial para hablar de disfunción diastólica en la UCI, y el próximo jueves tenemos actividad cultural que va a ser muy buena. No se la pierdan, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.